Muy buenos días, entonces, nuevamente para todos y para todas. Les doy la bienvenida nuevamente a este curso virtual internacional, Pedagogías Críticas, que organiza el pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia y el pregrado en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional en colaboración con la Universidad de Almería, España. Hoy, bueno, a partir de hoy vamos a contar con la participación del profesor Juan Felipe Garcés. El profesor Juan Felipe Garcés en este momento es el coordinador de regionalización del Instituto de Filosofía en el campus Carmen de Iboral. Él también es el coordinador del pregrado de la licenciatura en Filosofía en el campus del Carmen de Iboral. Para quienes no conocen al profesor Juan Felipe Garcés, pues el profesor tiene pues ya vasta experiencia en investigación, aquí en docencia en la Universidad de Antioquia y en otras universidades. Y el profesor, pues, es un versado en pedagogía, en antropología, en filosofía, en diferentes disciplinas académicas, así que es un lujo tener acá de esta forma virtual al profesor Juan Felipe Garcés. Aprovechen esta oportunidad, aprovechen a preguntar, a aclarar dudas, porque vale la pena contar con profesores de la talla de Juan Felipe en el pregrado en pedagogía. Entonces, profesor Juan Felipe Garcés, le doy la bienvenida. Queda usted entonces a cargo de esta sesión. Tiene la palabra y muchísimas gracias por aceptar la participación en este curso. Laura, muy buenos días para ti, para todos y cada uno de los asistentes. Eh, Esta experiencia de compartir con colegas de universidades en Colombia y con colegas de universidades en España, escuchar las voces de estos colegas eh, durante las primeras presentaciones ha sido supremamente luminoso para un trabajo posiblemente comparado que nos permita, por ejemplo, indagar sobre los vínculos entre el movimiento pedagógico en Colombia y en España. Ha sido muy útil escuchar al profesor Reut sus lecturas de la obra de Klafki y de otros autores de pedagogía crítica en Alemania. Ha sido muy importante esto y pues me uno a estas voces, no sin expresar que espero estar a la altura de este reto, de este desafío y bueno, agradecerles a todos y cada uno por su presencia, eh, porque pues eh, necesitamos ponernos a conversar de todas estas cosas. Yo quiero saludar a todos los estudiantes, a las estudiantes que están aquí con nosotros y también a algunas personas que se han unido porque pues por esos efectos de ciertas dificultades de cronograma, yo los martes tengo un curso en regiones y pues se montaron los dos, pero entonces aquí veo que hay algunos de los estudiantes que nos acompañan. Un saludo para ellos. Si es que acaso dudaban que yo estaba evitando dar clases el día de hoy, pero ¿cómo Profe, están? ¿puede abrir la cámara para verlo? ¿O no le queda fácil? Yo estoy con la cámara abierta, ¿no me ven? Ah, bueno, yo no te veo. ¿Qué será? No sé si los demás lo ven, nos escriben por el chat, si lo ven. ¿Será, será Si se así? ve, ah, bueno, entonces es problema mío, entonces si sí se ve, es problema mío. Pero Laura, no es necesario. Yo lo quería ver, profe, pero bueno. Muchas gracias, Laura. De todos modos, yo quiero comenzar esta sesión con una pequeña referencia. Eh, con un muy querido amigo, Alexander Incapié, en estos días estábamos meditando sobre cómo poco a poco vamos perdiendo las referencias y entonces chistes y alusiones no las vamos a poder entender pasado el tiempo, pues porque esas referencias nos hacen falta.
Generalmente cuando yo empiezo a hablar de pedagogía crítica, hago un chiste teológico, ¿cierto? Teológico, que raya en lo herético, ¿cierto? Eh, y ese chiste tiene que ver con que la teoría crítica no es otra cosa que decirle al primer capítulo del Génesis que las cosas no son como están allí escritas. En el primer capítulo del Génesis, lo que nosotros vamos a encontrar, recuerden que son dos relatos de la creación, dos relatos de la creación. El primer relato, el que inaugura el libro del Génesis, en el capítulo 1 es, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y este Dios al que se refieren aquí dice, pues crea por su palabra. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, haya, haya, eh, acumúlese, ¿cierto? Da una orden, ¿sí? Va diciendo. Y van apareciendo cosas. Y cada una de las órdenes que da, cada una de las cosas que aparecen en la creación, concluye Dios diciendo, eh, concluye diciendo, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que estaba bien. La teoría crítica no es otra cosa que una herética manera de decir no quedaron tan bien hechas las cosas, ¿cierto? Y tenemos que corregirlas. La tarea nuestra es corregir lo que se supone que estaba bien, ¿sí? Lo que se supone que estaba bien. Ahí es donde los teólogos que tienen sentido del humor prorrumpen en risas, pero como ya esas referencias no caben, entonces no queda pues otra cosa. Pero digamos lo que cuando estamos hablando de teoría crítica, lo que estamos diciendo, las cosas tal y como están, lo que entendemos como dato, como un hecho, como un facto, como algo que está dado de facto, eso no es así, ¿sí? No, no está bien, ¿sí? No está bien. Esa es una primera demarcación que yo quisiera como señalar, eh, como la primera, como lo que quisiera señalar. Eh, el problema, digamos, contrario a lo declarado en el Génesis, y está, y, y está bien, y quedó bien, etcétera. La actitud de una perspectiva crítica es decir, venga, revisemos eso, vamos a mirar eso, si eso es así, si quedó bien, etcétera. La otra referencia que yo quiero hacer es a una muy particular relación que también tiene que ver con la teoría crítica. Es una muy peculiar relación entre los reyes y los profetas en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Eh, Me refiero a esa relación entre el poder real, el rey, y el profetismo, ¿cierto? También, gracias a un amigo, recientemente escuché un muy buen chiste judío donde una pareja de esposos judíos, el marido va a salir de gira para vender sus productos y entonces la esposa le pregunta, dime, querido esposo, ¿me serás infiel durante el viaje? Y él le dice, amada mía, ten compasión de mí, que yo no soy profeta, ¿cierto? Eh, le- es- mm, digamos que eso tiene que ver también con un error habitual que tenemos con la concepción del profetismo como un adivino del futuro. La relación del profeta con el futuro es la misma relación que tenemos nosotros cuando intentamos, a partir de los signos de los tiempos, intentamos vislumbrar
probables futuros que se puedan establecer. Resulta que pues los arqueólogos bíblicos han señalado que el primer texto de la Biblia es lo que se conoce como el relato de la sucesión del reino de David. El relato de la sucesión del reino de David está entre los últimos capítulos del segundo libro de Samuel y los primeros capítulos del libro primero de Reyes. Eh, si algún día quieren ver la versión bíblica de Juego de Tronos, no hay dragones, lamentablemente, pero si quieren ver eh, algo todavía más sangriento que Juego de Tronos, los invito a leer esos pasajes de la Biblia. Pero aquí lo que yo quiero hacer alusión para tratar de encuadrar un poco la perspectiva de lo que yo entiendo por teoría, pues por crítica, es ese momento en el cual el pueblo de Israel le pide al profeta Samuel que le pida a Dios que les dé un rey, ¿cierto? Que les dé un rey. El profeta Samuel obviamente le dice a- le dice a los israelitas, hombre, dejen de fregar, no sean tontos, ¿para qué quieren un rey? ¿Cierto? Eh, le dice Samuel, eh, eh, he aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrán que correr delante de su carro, o sea, ir a la guerra. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumeras, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos, impuestos, eh, y vuestras viñas para dárselos a sus eunucos y a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes, asnos y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y de vosotros mismos seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. Eh, Cuando yo pienso en teoría crítica, pienso no solo en la metáfora que usa Jürgen Habermas para distinguir la actitud del filósofo o del pensador de la modernidad en la línea de Kant, ¿cierto? Frente a lo que implicaría para alguien que filosofa pensarse a sí mismo de manera crítica. Habermas dice que la tarea del filósofo no puede ser otra que la de eh, ser el guardián de la plaza, el que se emplaza en la torre para otear lo que acontece dentro y fuera de las murallas. Contrario a la metáfora que Habermas hace del filósofo de la modernidad, cuya tarea es como la del acomodador de un teatro que va poniendo a cada una de las ciencias en el lugar que le corresponde, ¿cierto? Aquí va la física, aquí va la química en los primeros bancos del teatro y a- 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 la pedagogía, pues puede que se siente al final del teatro o puede que ni siquiera entre. Lo que resulta gracioso entre nosotros es que las personas que escriben de pedagogía hacen todo lo posible para que no entre al teatro. Pero ese guardián, ese vigilante de la plaza que mira desde la torre lo que acontece, que mira los peligros, etcétera, se parece a su vez a este profeta
o al profetismo judío, que siempre está en contraposición con el rey. O sea, Israel tenía, su soberano era Dios, tenía jueces, tenía una organización social, jueces, pero el pueblo pide un rey. Y Samuel les dice, hombre, es que están, al pedir un rey, están dándole la espalda a Dios. Y entonces le insisten, Samuel le pregunta a Dios, Dios le dice, pues déles un rey a esa gente, oh, qué bobada. Y eso sí le advierte, vea las consecuencias que tiene tener rey. Desde ahí, nosotros en el Antiguo Testamento vamos a encontrar constantemente una confrontación entre el rey, los reyes, los poderosos que ejercen el poder soberano sobre el pueblo de Israel como reyes, y el profeta. El profeta siempre está atento al signo de los tiempos, atento a la revelación de Dios y sobre todo se constituye en alguien que denuncia al poder. El profeta Natán, por ejemplo, cuando David, que tenía 50.000 esposas, o las que fueran, una cantidad astronómica de esposas, concubinas y todo eso, se enamora de la que a la postre será la mamá de Salomón, su heredero, era la esposa de Urías elitita. Y entonces David la vio de lejos y dijo, ¿qué es eso? Y Atará le pidió que llevaran a Urías o sea, fraguó una serie de planes para dejar viuda a la esposa de Urías elitita, hasta que Urías lo ponen en el frente de batalla en viuda, y David yace con la esposa de Urías elitita. El profeta Natán va donde es David y le dice, oiga hermano, ¿cómo le parece que hay un problema? Porque un tipo que tiene 500 ovejas le quitó la única oveja que tenía a otro. ¿Qué te parece, David? Y David, pues que tenía una sensibilidad exacerbada de poeta, le dice que es esa injusticia tan grande, pero que ha acontecido, tráiganme ante mí a ese ladrón. Y el profeta le dice, ese eres tú, ese eres tú. Esa relación entre los profetas y los reyes siempre fue de enorme tensión, y sobre todo porque poco a poco fueron apareciendo los falsos profetas. Los profetas que dicen, no, todo está bien, todo está perfecto, no le paren bolas a ese Isaías y a ese Jeremías, no hay no gritones y fregadores y viven montando escenarios catastróficos, no va a pasar nada, te garantizo que Dios, etc. Entonces, tenemos ahí una tríada muy interesante, y es la de normalmente también eran poetas los profetas, o por lo menos los que escribían lo que ellos dijeron. Entonces, digamos, siempre hubo esa tensión entre el rey, el profeta y en el medio alguien que es el falso profeta, ¿cierto? Entonces, disculpen ustedes estas alusiones bíblicas y teológicas, pero yo quiero en primer lugar instalar como un marco de referencia, eh, para presentar un poco cómo entiendo la crítica, esas dos situaciones, ¿cierto? La primera de ellas es que dudamos, o por lo menos queremos preguntarnos si todo está bien hecho, ¿cierto? Si todo quedó bien. Y nos damos cuenta pues que hay cosas que corregir. La segunda actitud es la actitud del profeta frente al rey, ¿cierto? De la voz del profeta que dice lo que tiene que decir, aunque haya falsos profetas diciendo, no, hombre, todo está bien, todo está perfecto, su real majestad siga haciendo lo que a bien tenga, que este es un canzón, un tipo que no hace sino fregar y pintar escenarios catastróficos. Y esa es como un poco la actitud crítica, ¿sí? Disculpen que haga esa alusión teológica. Mm, yo no puedo abandonar este terreno sin mencionar
que tal vez haya algo de gnóstico en esta actitud frente al libro del Génesis. Y algo de gnóstico porque en la tradición gnóstica, que se pierde, pues saber qué es el gnosticismo y todo eso es muy complicado. Pero los gnósticos tenían una teoría bastante particular sobre la creación, porque claro, si Dios creó todo y lo hizo y quedó bien hecho, entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y la explicación bíblica del ingreso de la muerte, del mal y del pecado parecía como no ser suficiente para los gnósticos. Entonces ellos crearon la idea de que Yahvé no era realmente el Dios, sino que era un demiurgo creativo, imprudente y digamos, acelerado que se puso a la tarea de crear este mundo y como no era perfecto y como no era más que un demiurgo, lo que comunicó a su creación fue la debilidad, fue la muerte, fue el pecado y fue todas estas cosas. Entonces, hagamos lo que hagamos, entonces, digamos, yo quiero que recuerden estas dos actitudes, ¿cierto? La primera actitud, esta referencia al libro del Génesis es se crea y todo está bien, todo está bien, todo está bien. Eh, la pregunta de la crítica es, ¿será que sí? Y la referencia a esa tensión entre entre el rey, el poder soberano, el profeta, ¿cierto? Que habla en ocasiones desde la periferia, desde el exilio, desde la vergüenza, bueno, hay muchos profetas y diferentes testimonios, casi ninguno de ellos exitoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre está el falso profeta diciéndole al poderoso, no, tranquilo, todo está bien, no se preocupe. No hay rey más, no hay ningún rey mejor que usted. Después de usted, pues no hay nada, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que quiero como señalar, como para encuadrar eso. Por lo tanto, entonces, digamos, una perspectiva crítica tiene que ver con una capacidad o con la manera de preguntarse si eso que está dado, si eso que creemos que es natural, normal, etcétera, si es así, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar herramientas que nos permita pensar y reflexionar sobre cómo esto que creemos que es normal, natural, etcétera, este proceso de reificación, esto cómo se produjo históricamente y qué nos condujo hasta aquí. Y lo otro es una actitud fundamentalmente crítica que está orientada a, a poner, eh, digamos, en jaque desde la palabra, poner en jaque al poderoso, ¿cierto? Esas serían como las dos situaciones que yo quisiera como enmarcar el asunto. Eh, Eso sería como una perspectiva crítica, ¿sí? Por un lado, ¿cierto? Por un lado. Ahora viene otro inconveniente. El nombre de esta primera sesión tiene que ver con las teorías iniciales, perdón, con las tareas iniciales de una teoría, con una didáctica crítica. Y ahí tenemos entonces un primer problema que ya no es el encuadre o el marco de cómo comprender la crítica, sino que tiene que ver con el mismo concepto de didáctica. Y entonces tenemos que afrontar otra serie de problemas ahí que hay que empezar a hablar. Pues aquí vamos, ¿cierto? Aquí empiezo yo con mi consabida cantinela frecuente, ¿cierto? Lo primero que tengo que aclarar es que yo no hago diccionarios. Yo no soy un lingüista y filólogo experto
en la construcción de entradas de diccionario. O sea, mi preocupación no es establecer el uso normativo posible para que en un diccionario de especialistas en pedagogía o didáctica haya un concepto lo suficientemente claro que permita una orientación en el lector. No. Yo pienso históricamente, pienso hermenéuticamente y pienso en lo que resuena cuando se usa un concepto. Para esa idea de resonancia es muy gadameriana y es decir, pues cuando yo pronuncio una palabra, qué historicidad, qué conceptualidad es la que tiene esa palabra, ¿cierto? Cómo se constituye en un concepto. Yo uso las etimologías, ¿cierto? Como orientación, bajo ninguna circunstancia, como alguna vez advirtió un querido amigo que estaba convencido que yo confundía la historia con las etimologías. Agradezco mucho la aclaración, aunque innecesaria, pero eh, yo uso las etimologías, ¿cierto? Mi primer encuentro con una persona que me preguntaba a qué me dedicaba yo le dije que, pues, eh, pedagogía fue la palabra que usé. Este profesor de filosofía, afecto a las etimologías, heideggeriano él, me dijo, niño, ¿cierto? Tiene que ver con los niños. Yo estuve tentado a decirle que también la pederastia, pero que yo no practicaba tales cosas que condujeran irremediablemente con mis carnitas y huesos a la cárcel. Eh, es muy frecuente entonces que el concepto de pedagogía esté asociado etimológicamente a paidos, paidú, niño, ¿cierto? Y entonces es muy frecuente que haya una cosa como de menosprecio frente a los que nos ocupamos de estos asuntos. Ayer, con un gran amigo, yo le contaba que había un concepto que había desarrollado un economista colombiano, Alfonso Gómez Buendía, en un informe que preparó para hacer un balance del siglo XX y proyectar el siglo XXI en educación, agenda para el siglo XXI. Alfonso Gómez Buendía, si mi memoria, Gómez Buendía, no recuerdo el nombre con exactitud, él usaba un concepto y es la semiprofesionalidad del maestro. Haga lo que haga el maestro, por alguna razón, quizá por estar asociado a la infancia y a los niños, hay una actitud social de minusvaloración y menosprecio. Es decir, con toda frecuencia es habitual que un maestro o una maestra que tenga doctorado tenga que tolerar o soportar que un recién egresado de psicología le hable de bullying por razones de género, aunque su tesis doctoral haya sido justamente eso, o de la enseñanza de las matemáticas, aunque su tesis doctoral haya sido en eso. Ese es un asunto muy frecuente. Pero aclarar los conceptos, enfrentar los conceptos con todas las herramientas que tengamos a la mano, eso no hace de uno un obseso normativo que quiere encontrar un único sentido para los conceptos. Porque cuando lo sabemos por la hermenéutica, cuando un concepto tiene un único sentido, ya no es un concepto, es un término, ¿cierto? Es un término. Yo siempre lo ejemplifico de esa manera. Eh, por ejemplo, la adición, la multiplicación, la suma, la resta, la división, son términos de las matemáticas. Número no. El número es un concepto. ¿Y por qué es un concepto? Porque el concepto de número tiene historia, siempre esté abierto para la discusión, etc. Entonces, mis preocupaciones conceptuales no son preocupaciones normativas, o sea, yo no hago diccionarios. Yo simplemente lo que intento es comprender un concepto entendiendo que nosotros somos seres de lenguaje, nosotros habitamos el mundo lingüísticamente,
y por lo tanto, pues no tenemos otra opción que para hablar del mundo que conceptos, ¿cierto? No tenemos otra opción. Y esos conceptos tienen una historicidad o una conceptualidad, como diría Gada. Entonces, lo primero que yo tengo que plantearles antes de estas sesiones que tienen que ver con didáctica crítica, lo primero que yo tengo que enfrentar es lo siguiente. Miren, el profesor Roy mostraba una preocupación por el uso del plural en pedagogías, ¿cierto? Él se preguntaba, ¿por qué el plural, cierto? Él tiene una formación académica alemana, entonces le suena extraño el plural. Para nosotros es completamente natural. Y de hecho, pues usamos los plurales y usamos otra cantidad de plurales porque últimamente creemos que los problemas académicos e intelectuales se vuelven haciendo plurales, ¿cierto? No, no, niño no, infancias. Eh, no, 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 educación no, educaciones. Entonces, ahí pasa el que entonces usted ya no tiene que explicar qué es la educación, sino tiene que explicar qué es la educación en cada uno de los plurales señalados. Y entonces ahí pues se vuelve más interesante la discusión sin lugar a dudas, pero generalmente la supuesta profundidad no es otra cosa que la agitación en un charquito del agua para que quede empantanada y parezca de gran profundidad. El primer problema que tenemos que afrontar aquí es el siguiente. Eh, Gracias a un muy querido estudiante de la licenciatura en filosofía, que ya está a punto de graduarse, Leandro Soto, de acá de la sección al Oriente, tuve la oportunidad de conocer las humanidades digitales y algunas herramientas. De ese modo que por estos días me dediqué a explorar estos asuntos de la inteligencia artificial para revisar documentación y pues bueno, de esa manera uno puede escoger un corpus muy grande de documentos y someterlos pues de manera inicial a una revisión. ¿Qué fue lo que me encontré? Lo que me encontré es una cosa muy extraña y es que usamos siempre una conjunción. Decimos pedagogía crítica y didáctica crítica, o decimos pedagogías críticas y didácticas críticas, y esa conjunción siempre suena como si fuera homónimo, perdón, una sinonimia, ¿cierto? Son sinónimos pedagogía y didáctica, son dos sinónimos. Incluso también he encontrado ese fenómeno entre didácticas críticas y currículum, ¿cierto? Incluso el uso en el orden es currículum y didáctica crítica. Aunque existan tendencias críticas del currículum, Kemmings y Carr, por ejemplo, son clásicos en ello, pues no se mencionan. Todos sabrán que en el caso colombiano, gracias a un libro que se llama Currículum y Modernidad, escrito por el profesor Alberto Martínez Boom, pues eh, eh, que se volvió anatema el concepto, el propio currículum, ¿cierto? Eso es imperialista, es estrictamente técnico, desconoce el saber del maestro, etcétera. Pues sí, tiene toda la razón el profesor Alberto Martínez Boom, porque lo que se intentó implementar en Colombia fue el currículum técnico, pero ese no es todo el currículum. También hay currículum práctico en el sentido de Stinghouse, ¿sí? Como praxis, o sea, la carga de valores y de moral que tiene el currículum, que no se puede desconocer, que el currículum no es neutral axiológicamente, y lo mismo pasa con la perspectiva crítica. Y la otra enorme gama de posibilidades de pensar el currículum que existen, ¿cierto? Hasta currículum zen, currículum fractal y un montón de tendencias a las cuales hemos dado la espalda, pues porque el concepto de currículum quedó anatemizado. Y lo que es peor, alguna profesora cuyo nombre no recuerdo en este momento, quizá por la actitud del Quijote, o de cuyo nombre no quiero acordarme, tal vez sea así, dice que desconocemos las tendencias del currículum
plurales y que hay porque no sabemos inglés. Eso tampoco es cierto. Eso no es cierto. Eso no. Los compromisos teóricos y metodológicos del profesor Alberto Martínez Boom y coautores del libro, así supieran inglés, francés, alemán, chino, japonés y hablaran en lenguas como en una iglesia, pues esos compromisos les habían impedido ver ese tipo de cosas. Entonces, tenemos una sinonimia entre pedagogía, didáctica, currículum, una sinonimia bastante particular que hay que pensar, que hay que meditar. Incluso no falta los autores, por suerte no son muchos, en que intentan indicar que la pedagogía y la didáctica no son sinónimas, ¿cierto? La pedagogía y la didáctica no son sinónimas, sino que son dos cosas que tuvieron históricamente orígenes diferentes y que poco a poco se fueron confundiendo o fusionando. Eh, esa tendencia pues no es tan frecuente, pero aparece, ¿cierto? Como, como si fueran dos formas de pensar el problema de la enseñanza, porque ese es el gran paradigma, casi dogma en Colombia, que la pedagogía, la didáctica y el currículum tienen que ver únicamente con la enseñanza y con la formación de maestros. Entonces, hay una distinción muy extraña en el sentido en que son dos tradiciones distintas que fueron confluyendo históricamente o que se mantienen. Es muy frecuente, una discusión que tenemos con la profesora Araceli de Tesano frecuentemente, es esa, eh, de la didáctica y la pedagogía no son lo mismo. Pues efectivamente no son lo mismo, pero como reivindicando como dos tradiciones que curiosamente van confluyendo con el tiempo. Ahí tenemos un primer problema para tratar de pensar, y ese problema para tratar de pensar es ¿por qué esa sinonimia? ¿Por qué pensamos que pedagogía, didáctica e incluso currículum pueden llegar a ser sinónimos? Pueden llegar a ser sinónimos. Y pueden llegar a ser sinónimos porque en las publicaciones revisadas que tienen que ver desde la enseñanza de la escritura en la universidad, desde las prácticas, desde todo lo que usted quiera, desde todo lo que usted quiera, siempre hay una sinonimia muy extraña. Muy pocas voces establecen la necesidad de distinciones, pero lo que resulta todavía más simpático es la reacción virulenta, porque es una reacción virulenta cuando uno dice que digamos que la pedagogía es una ciencia. Decir eso pues es prácticamente herético, entre otras razones porque creen que si uno dice que la pedagogía es una ciencia es porque está afectado por el desprecio de los maestros, ¿cierto? Decir que la pedagogía es una ciencia no quiere decir que se desconozca que los maestros tienen un saber. Por supuesto que tienen un saber. Es evidente que tienen un saber, pero no es toda la pedagogía la que se deriva de esa praxis, eh, de esa praxis o de esa práctica que aquí en Colombia llamamos pedagógica, siempre en singular, cuando en las praxis de enseñanza, siempre plurales, confluyen diversas praxis sociales, culturales, políticas, etc. Pero como sea, tenemos una dificultad muy grande, porque cuando decimos que la pedagogía es una ciencia o que la didáctica es una ciencia, siempre aparecen las voces indicando que eso no sé, es así, que tal cosa y la otra. Muchas de esas voces están amparados en una especie de como de epistemología nacionalista, ¿cierto? Y es aquí en Colombia no, muéstreme los registros, indíqueme. Claro, si durante 40 años hemos dicho que la pedagogía es el saber del maestro sobre la enseñanza, cuando hagamos historia de la pedagogía, eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto?
Pero cuando uno amplía el marco de búsquedas conceptuales, pues uno encuentra otras cosas. Y entonces, por suerte, Foucault tenía ante sí la Biblioteca Nacional de París y no la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Entonces, el archivo que construyó Foucault no quedó tan limitado como otros archivos que se construyeron y que dejaron de lado otras cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con Alexander Hincapié, gran amigo y colega, y con sus estudiantes de doctorado, poco a poco hemos encontrado otro archivo. No sabemos si es que eso no estaba en la Universidad de Antioquia y en el tanto en la Biblioteca Central como en la Biblioteca de la Facultad de la Educación, lo que pasó, pero nos hemos dado cuenta poco a poco que hay otras cosas que mirar, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen que la pedagogía cómo va a ser una ciencia, que cómo se nos ocurrió, o la didáctica, etcétera, pues entonces aparecen cosas muy curiosas, como por ejemplo, encontrar que la editorial Herder publicó un diccionario de pedagogía. La editorial Herder publicó de Joseph Speck y Gerhard Wöhle los conceptos fundamentales de pedagogía. Es decir, desde los años 80, incluso desde antes, desde los 60, una cantidad de publicaciones. Lo mismo pasó con la editorial Losada. Entonces, digamos, cuando uno dice didáctica y pedagogía o didáctica general, no deja de sorprender que sea tan problemático aceptar que la didáctica, la pedagogía, la didáctica general son ciencias, campos disciplinares, campos donde se produce conocimiento, se producen teorías, etc. Y esas publicaciones vienen desde antaño. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando me encuentro que en la editorial Losada hay un trabajo sobre pedagogía y biología, ¿cierto? Un esfuerzo, una publicación de los años 60 o 50 que traduce a su vez un escrito en los Estados Unidos donde se intentan pensar problemas educativos y pedagógicos o problemas pedagógicos a la luz de la biología de Darwin, evolutiva. Entonces, tal vez una tarea inicial de la didáctica sea reconstruir esos lazos, restituir esa tradición para volver sobre la filosofía de la educación, para volver sobre todos esos otros saberes que fueron discurridos. No más anoche, perdón, que fueron omitidos. No más anoche, el profesor Alexander Hincapié me hizo llegar una fotografía de un texto de don Nicolás Gaviria, que fue el primer decano y fundador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que cumple 70 años, por suerte, por cierto, felicitaciones. Y don Nicolás Gaviria escribía sobre psicología educativa, ¿cierto? Es decir, y filosofía de la educación, en fin, pero digámoslo, tenemos una dificultad conceptual. Entonces, una tarea inicial, o sea, antes de decir que la didáctica es crítica, lo que tenemos que hacer es tratar de pensar qué es esa didáctica, qué es la didáctica. Hay algunos colegas que tienen un cariño especial por ciertos conceptos de Foucault como acontecimiento de saber y entonces llegan a decir que porque alguien leyó un libro es un acontecimiento de saber, pues yo no tengo esas veleidades, pero a mí me parece muy curioso eh, que en Colombia no tengamos en cuenta el esfuerzo titánico que a través de la revista Educación y Pedagogía de la Facultad de Educación, mientras fue dirigida por el profesor Alberto Echeverry, hubo un esfuerzo muy grande por dialogar con otras tradiciones, otras, otros espacios de producción teórica en otras lenguas, ¿cierto?
eh, y esfuerzos de traducción muy grandes. Yo creo que dos simplemente para señalar algunos. El primero de ellos y el más importante es el de el libro traducido por el profesor Andrés Klaus, Introducción a la Ciencia de la Educación entre Teoría y Práctica de Christoph Wolff, pero también un artículo en la revista Educación y Pedagogía de Klafki, ¿cierto? La diferencia entre didáctica y metódica. Entonces, y también se tradujeron otros textos por el lado de la antropología pedagógica. Entonces uno dice, tenemos desde los años 90 del siglo XX, o sea, hace más de 25 años, hace más de 30 años, tenemos entre nosotros circulando, ¿cierto? Traducciones que nos llaman la atención sobre formas distintas de entender la pedagogía, la didáctica, etc. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en clase está hablando de la didáctica general o de la didáctica en clave de Klafki, y entonces Klafki está hablando de la pedagogía y define, o la ciencia de la educación en singular, ¿cierto? Wissenschaft. Cuando él habla de pedagogía y después habla de didáctica y después habla de metódica y luego habla de medios, siempre está diciendo que la pedagogía, la didáctica, la metódica son espacios de reflexión y producción de saber sobre, ¿cierto? Y en el caso de la didáctica, pues lo habla abiertamente sobre la didáctica y sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y cuando plantea su perspectiva de didáctica, él lo que dice es que usamos herramientas pues, para pensar problemas de la enseñanza y el aprendizaje eh, que están referidas irremediablemente, ¿cierto? Inextricablemente, uno puede separar con los espacios concretos de realización de la enseñanza. Él dice que podemos usar herramientas eh, hermenéutico-históricas, que podemos usar herramientas empírico-analíticas y que también podemos construir esa teoría a partir de la perspectiva crítica. Entonces, cuando yo hablo de didáctica crítica, yo estoy pensando en la órbita que abrió entre nosotros el profesor, pues perdón, Wolfgang Klafki en esa traducción que está ahí desde los años 90 del siglo XX. Y entonces en ese brevísimo texto no solamente tenemos una manera de comprender la pedagogía, ¿cierto? Sino también la didáctica, pero lo que resulta también singular es que nos dice otro tanto de la metódica, ¿cierto? De la metódica y hace una suerte como de subordinación, en el sentido en que está la ciencia de la educación o la pedagogía, está la didáctica y está la metódica, ¿cierto? Sería como una, digamos, no subordinación, sino como una suerte de jerarquización interna de problemáticas, ¿sí? La pedagogía se ocuparía de temas de la educación y la formación en sentido amplio e incluso reflexionar sobre ella misma. La didáctica se ocuparía desde el problema de la educación y la formación, la enseñanza y el aprendizaje, y la metódica haría otro tanto, pero ya en la realización concreta de la enseñanza. Ese es como un marco problemático que tendríamos que hacer. Esto no es un invento mío, ni nada por el estilo, ni algo traído de los cabellos. Es como un cierto profesor cuyo nombre tampoco quiero acordarme, que suele decir que la antropología pedagógica es un invento del profesor Andrés Klaus, eh, porque, bajo el precepto de que si una cosa yo no la conozco, no existe, ¿cierto? O sea, si yo no la conozco, no existe. Pues por supuesto que eso es un acto más que de arrogancia, de estupidez. Pero como sea,
Eh, por ejemplo, el mismo concepto de formación hace rato circula entre nosotros en las traducciones de los libros de la editorial Herder de pedagogía alemana, o incluso circuló con problemas de traducción en la célebre revista de educación de la Universidad de Tübingen, que también circuló entre nosotros. Esa sí parece que llegó a la Universidad de Antioquia porque fue leída por el profesor Rafael Flores, eh, que no es poca cosa, ¿cierto? Entonces, diga, ahí está, ¿cierto? Para los positivistas felices que dicen que de dónde salió, que ahí está ese marco de referencia, ese documento, si ves que vamos a jugar a los historiadores o a los arqueólogos y genealólogos. Pero tenemos entonces ese problema con el concepto de didáctica. Y lo confundimos. Sí, es una disciplina, efectivamente, Smith, la didáctica, por lo menos en la versión de Klafki, es una disciplina vinculada o derivada de la pedagogía, ¿cierto? Por lo menos en la versión de Klafki. Una subdisciplina, pero que tiene sus propias problemáticas y tiene todo este tipo de cosas. Eso por un lado. Yo quisiera, en primer, pues, o ya que estamos, antes de continuar, yo quisiera concluir de la siguiente manera esta primera parte, y es que eh, mm, al profesor Reut, eh, el profesor Reut, en una conversación que tuvo con Laura, eh, eh, que es nuestra coordinadora de este curso y quien ha hecho todas las gestiones necesarias para estos encuentros, eh, tuvieron una pequeña conversación, una serie de preguntas y respuestas alrededor de cuál sería la relación entre la teoría crítica y la pedagogía crítica. Es decir, si la teoría crítica subordina a la pedagogía crítica, ¿cierto? Yo quisiera señalar lo siguiente. En ese libro que tradujo Andrés Klaus Runge, que se llama Introducción a la Ciencia de la Educación, eh, Christoph Wolff habla de una relativa autonomía de la pedagogía frente a la filosofía, una relativa autonomía. Es decir, no una completa autonomía, como en algún momento en alguna editorial de las revistas de Educación y Pedagogía del profesor Alberto Echeverry decía que había que sacar la pedagogía de la ventripotencia de la filosofía, o un poco también como eh, el profesor Sáenz Obregón, quien en un texto en uno de los volúmenes de filosofía de historia de la filosofía o de la enciclopedia de filosofía de Iberoamérica, habla de filosofía y de la educación como del desprecio pues frente a la pedagogía, pero pues que se había encontrado con un filósofo que se reía de él, ¿cierto? Un filósofo que se reía del profesor Sáenz. Pues el profesor Sáenz estaba muy incómodo, muy tocado por ello y escribe ese texto. Pero esa es la vida cotidiana de todos, ¿cierto? A toda hora están diciendo eso, ¿cierto? ¿Y eso para qué? Entre otros porque algunos colegas dicen que para qué doctorados en pedagogía si el maestro ya tiene pedagogía. ¿En qué lugar del cuerpo aloja el maestro la pedagogía? Es un misterio insondable de la civilización. Pero volviendo sobre esto, Christoph Wolff, en su presentación de las tres grandes tradiciones del pensamiento pedagógico alemán, eh, el profesor Christoph Wolff habla de una relativa autonomía, ¿cierto? Una relativa autonomía.
esa relativa autonomía entre la filosofía y la pedagogía, pues no quiere decir que haya una subordinación de la pedagogía frente a la filosofía, sino que para quienes estamos acostumbrados no solo a leer filosofía alemana, sino teología alemana o incluso hasta literatura alemana, sabemos que la presencia de la filosofía es muy enjundiosa, ¿cierto? Está muy presente. Eh, eh, yo siempre trato de ilustrar aquello señalando la obra de, un texto clásico alemán del siglo XVIII de literatura como medio humorística o picaresca, los alemanes también se ríen, que se llama Las aventuras del barón de Münchhausen, ¿cierto? En las aventuras del barón de Münchhausen dice que el barón de Münchhausen tuvo un problema con el rifle con el que estaba peleando contra un oso. Entonces lo que él hizo fue coger las 12 balas de su cañón y a tirar y se las arrojó hora a priori, hora a posteriori al oso hasta que se encontraron dentro del oso y explotaron, ¿cierto? O sea, hasta para hacer chistes hacen filosofía. Entonces, esa idea de la relativa autonomía, pues para algunos resulta que no es tan ofensivo, ¿cierto? No es no es la idea de que entonces en la más singular perspectiva epistemológica que dice de la manera más positivista que uno se puede alcanzar a imaginar, casi hasta la caricatura del positivismo, que si una cosa no tiene objeto y método, entonces no es ciencia. Y entonces llegar a postular que uno de los problemas centrales es encontrar algo que le sea muy propio a la pedagogía que la profesora Zuluaga lo llamó la enseñanza. Eso es un problema también muy complicado y hay que discutirlo porque la enseñanza no es propia de la didáctica. Ni la didáctica ni la pedagogía fue la primera que se ocupó del problema de la enseñanza. Desde el mundo antiguo, desde Aristóteles, la enseñanza como argumentación está en la retórica. No en vano, eh, digamos lo que la didáctica en el siglo XVII, en la obra de Radke y Comenio, comienza a separarse de qué? De la retórica. ¿De quién? De Juan Luis Vives, el Arracho Dicendi de Juan Luis Vives. Entonces, digamos, para poder hablar en este encuadre, yo lo que intento señalar es que voy a hablar de la didáctica crítica, por supuesto que sí, pero aclarando lo siguiente. Primero, la didáctica es una ciencia, producimos saber, producimos teorías. A veces lo que producimos no tienen ese nombre. Por ejemplo, yo me atrevería a decir aquí por primera vez en público alguna reflexión personal, y es que lo que hemos hecho en Colombia, que sobre todo el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, en estos 40 años es una suerte de didáctica general histórica, ¿cierto? Es una suerte de didáctica general histórica. Es decir, la preocupación por el saber del maestro sobre la enseñanza, determinado por leyes, normas, manuales, planes de estudio, etcétera, en última instancia no es otra cosa que un ejercicio crítico en el sentido en una perspectiva crítica Foucaultiana, muy importante, hacen un análisis, perdón, hacen un trabajo arqueológico y genealógico de las formas como se ha concretado los métodos de enseñanza en la escuela, en la educación escolar o incluso en la enseñanza de las ciencias sociales, como hizo hasta hace poco ministro de Educación Superior Alejandro Álvarez en un libro sobre las ciencias sociales y la constitución de la nación. Entonces, digamos que diría yo, para la discusión, esa didáctica general que hemos hecho durante mucho tiempo,
aunque no la llamemos así, no la nombremos así, tiene una característica fundamental y es lo que yo quiero eh, rescatar aquí para poder comprender desde categorías más cercanas a nosotros eso. Y es que si usted, pues yo sí los leo, los libros del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, ustedes van a encontrar no solo la búsqueda de la voz del maestro, no solamente la búsqueda del rostro magisterial, como diría el profesor Echeverry, tanto en el documento como en el aparato, o sea, tanto en los documentos históricos como en el sistema educativo, sino, digamos que no solamente el hecho de que hayan tomado la caja de herramientas de Foucault, eh, como si las cajas de herramientas de suyo también no estuvieran cruzadas por opciones metodológicas previas, pero tomaron las cajas de herramientas de Foucault para hacer ese trabajo que han hecho tan importante entre nosotros, pero no solamente tomaron la caja de herramientas, no solamente hacen arqueología y genealogía, sino que también los conceptos fundamentales que son más omniabarcantes para que le dan nombre a ciertas opciones críticas de la modernidad y de crítica de la modernidad, y que incluso en el caso del profesor Noguera llevó hasta la antigüedad tardía, como gubernamentalidad, por ejemplo. O sea, de Foucault no solamente se toma la caja de herramientas, sino que se toman conceptos, ¿cierto? Como biopolítica, como gubernamentalidad, que permiten enmarcar históricamente la comprensión de la práctica, porque ellos hablan de una singular, de la práctica pedagógica de los maestros, ¿cierto? Y entonces, en última instancia, digámoslo, lo que estamos haciendo es una suerte de didáctica general. ¿Qué es lo que pasa? Que la didáctica crítica no tiene solamente como marco de referencia estos conceptos problematizadores de la modernidad, incluso más allá como biopolítica, como gubernamentalidad, etcétera, sino que es una tradición distinta. El propio Michel Foucault en alguna entrevista señaló que de haber leído la teoría crítica de Adorno, Horkheimer, etcétera, pues se habría ahorrado algunos capítulos de sus libros porque hay mucha afinidad entre ellos. Yo parto de ese presupuesto, de esa afinidad, pero por senderos conceptuales y tradiciones diferentes. Entonces, aquí lo que yo quiero poner sobre la mesa es que mm, eh, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, cuando yo hablo de pedagogía, estoy hablando de tres instancias, ¿cierto? Tres instancias: teoría educativa, prácticas educativas y políticas públicas en educación, ¿cierto? Es decir, antes de, pues es que yo no intento definir la pedagogía, yo lo que intento es tener un poco de claridad de cómo comprender la pedagogía para orientarme en mis clases y en mis reflexiones, ¿cierto? Entonces, digámoslo, yo parto de este primer presupuesto. Cuando estoy pensando en pedagogía, estoy pensando en teorías educativas y formativas, eh, praxis educativas amplísimas, no solamente la escolar, familia, etcétera, y políticas públicas en educación. Pero eh, gracias al profesor Andrés Claus y a Diego y a otros colegas del grupo FORMAF, eh, tratamos de orientar nuestra reflexión pensando que la pedagogía es un campo disciplinar y profesional. Entonces, ¿qué quiere decir que es un campo disciplinar y profesional? Quiere decir que la pedagogía es un campo disciplinar en tanto que produce saber en unas lógicas institucionales determinadas que están sujetas a crítica, entre ellas, por ejemplo,
el magnífico libro, yo creo que uno de los más serios que se ha escrito en Colombia sobre pedagogía, que es el de El campo intelectual, el de educación, de la educación de Mario Díaz. Eh, pues se produce, ¿sí? Y también es un campo profesional, no porque haya una oposición como si lo pasa entre el campo intelectual que produce conocimiento y el campo pedagógico que lo reproduce, ¿cierto? Con un campo intermedio de legitimación, sino porque, eh, digamos, el saber que se produce en pedagogía y el saber que se produce en didáctica no solamente se queda en la producción de saber teórico conceptual, sino que también orienta las prácticas, sino que también se produce desde las prácticas. Entonces, por eso es un campo disciplinar y profesional. Entonces, esa es como la primera parte del encuadre. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya están durmiendo plácidamente? eh, que es una cosa normal. Yo no me he dormido porque pues me interrumpo a mí mismo. Pero si Yo siguen tampoco me he allí, tienen dormido. alguna pregunta hasta aquí, con el mayor de los gustos. Ay, Dios mío. ¿A quién le dolió algo? Maestra. A mí. Buenos días, Sí. Juan Felipe. Buenos días. ¿Cómo está? Entretenido. Sí, ya veo. Mire, yo tengo dos vainas que me parecen bien importantes. Una es que la didáctica tiene una historia bastante más echada hacia atrás, eh, sobre todo cuando se trata de discutir y organizar los ámbitos culturales que tienen que ser transmitidos, ¿sí? Es el caso en la Edad Media y antes también. Tenemos discusiones sobre cómo se hace eso y qué es lo que hay que traspasar. O sea, ese es como el origen del trivium y el quadrivium. O sea, qué es lo que hay que hacer. Y el otro tema es lo que usted acaba de decir, que me produce un cierto conflicto interno, es cuando la pedagogía solo se vincula a la educación. Porque para mí la pedagogía, que para mí es una ciencia, trasciende la educación. Porque para mí es un tema fundamental que la pedagogía lo que discute es la constitución de un sí mismo a través de la apropiación de la cultura. Entonces trasciende la educación, porque el concepto de educación al final nos termina llevando a la escuela, a las políticas educativas, a las prácticas de los maestros, etcétera, etcétera. Y yo creo que la pedagogía está más allá de eso. Y eso es lo que estoy Yo, escribiendo en realidad. el problema es que yo no concibo la educación así. Claro, pero es que el tema es ese. O sea, ¿cómo hacemos para aclarar qué es educación, que por ahora no se ha aclarado? Sí. Por eso, por eso es un concepto y está constantemente en discusión y eso es lo que hace necesario que exista la pedagogía como campo disciplinar y profesional, que estemos siempre discutiendo sobre el modo como entendemos la educación, ¿cierto? Pero la educación es una disciplina o es una institución social. No, ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué es? Eh, No, si el tema no es menor, o sea, no podemos dejarlo para discutirlo después en privado, pero no da lo mismo. Pero para mí es un tema no menor. sí, pero es que hay algo muy complicado, vea. Yo simplemente quiero señalar esto, vea, maestra Araceli y asistentes, y es esto, miren. Hace poco en la Universidad de AFIT se reunieron a hablar sobre el fin de la educación. Mm. Eh, Cuidado con el sonido. Laura, el sonido. Profe Felipe está entrecortándose. si es que por fin se van a cumplir, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora, Ahora sí, Ahora sí. bueno, mire, en tiempos recientes se reunió un panel de expertos, ¿cierto? De esos de nuevo cuño, ¿sí? Eh, para hablar del fin de la educación, ¿sí?
Entonces, lo primero que yo pensé, porque pues yo trato de hacer lo que hace San Ignacio, de salvar la proposición del otro, ¿cierto? Es decir, eh, si yo veo que el padre X llega a las 3 de la mañana a la casa, no puedo presuponer que viene de lugares infaustos. No. Debo presuponer otra cosa, ¿cierto? Entonces, salvando la proposición de los otros, yo me pregunté qué significa eso de el fin de la educación. Ya me conseguí los documentos necesarios para escribir alguna cosa al respecto, pero obviamente están hablando de la educación escolar, el fin de la educación escolar como la conocemos y obviamente sobre la inteligencia artificial y todas estas cosas. Pero cuando yo pienso, cuando a mí me dicen que llegó el fin de la educación, yo simplemente digo, nos extinguimos, ¿cierto? Es decir, porque el fin de la educación no puede ser otro que el fin de la extinción o la extinción del género humano, ¿cierto? Ujú. Cuando yo hablo de educación, yo hablo en un sentido muy general. Y en ese sentido muy general es que simple y llanamente, por factores evolutivos, pero no solamente por factores evolutivos, no solamente porque desarrollamos nuestro cerebro y no solamente porque tenemos un lenguaje articulado que nos permite acumular primero en la memoria y después en la escritura. eh, Cuando yo pienso en la educación, yo pienso en todo aquello que hacemos para transmitirle de una generación a otra todo lo que como especie hemos acumulado. Entonces, alguna vez el profesor Andrés Claus me dijo que eso era demasiado biológico, pero yo intento que sea lo suficientemente amplio la concepción de educación en el sentido en que como especie, nosotros, y según Franz de Waal, también otros primates, como especie, le mostración a las próximas generaciones, le mostramos algunas cosas que hemos acumulado. Yo sé que eso resulta muy estridente para algunos oídos y que eso es claro, porque están esperando una definición muy precisa específicamente de mí, que creen que es que yo hago diccionarios. Pero lo que yo estoy tratando de encontrar es una alternativa a un desafío que yo retomé de las larguísimas conversaciones con el profesor Alberto Echeverry. Y es que él quería, él se preguntaba por una lectura pedagógica del mundo. Obviamente yo asumo el reto de qué significa eso, pero no en la misma línea de él, ¿cierto? Porque no hay mejor homenaje a un gran maestro que contradecirlo, ¿sí? Porque lo demás es lambonería. Pero, como sea, eh, a mí lo que me interesa es a mí lo que me interesa con esto es pensar que, mm, digamos, como especie y por múltiples circunstancias evolutivas e históricas, eh, tenemos que transmitirle a las nuevas generaciones todo lo que hemos acumulado, lo bueno, lo malo, implícita y explícitamente. Y hemos construido a lo largo de la historia instituciones, sí, pero no siempre han existido. O sea, la escuela no siempre existió, la familia como la conocemos ahora no siempre existió de la misma manera. Incluso la familia como la entendemos ahora no era la misma que en el siglo XVIII cuando escribió Rousseau, etc. Pero es para tratar de comprender eso. Evidentemente, en el siglo XVII-XVIII se fue configurando otra noción en el contexto de las sociedades modernas, donde el individuo empieza, el sujeto, el individuo comienza a tomar una mayor centralidad. Entonces aparece una, digamos, una nueva manera de pensar un fenómeno que está surgiendo y es el de la formación. Es decir, cómo, a pesar de que yo herede todo lo que hereda a través de la educación, la iglesia, la escuela, la familia, todo eso, eh,
esa herencia es heredar, ¿cierto? Recibir ese legado es algo productivo. Es decir, yo no recibo ese legado automáticamente, sino que lo reelaboro. Y en esa reelaboración se va constituyendo mi subjetividad, a lo que llamaríamos en un sentido muy amplio formación, y eso para la discusión. Entonces, digamos, para mí la educación no es la ciencia y no solo es una institución social, porque la educación ha estado ahí presente, eh, digamos, de nosotros como especie. Hay Franz de Waal, fallecido recientemente, Sí. y además también eso se debe a mis bobadas de fascinación por la etología, y es que, pero yo siempre tengo fascinación por las cosas que no dan plata y que son completamente inútiles. Eso debe ser una enfermedad grave, pero Bienvenido al club. digamos, a mí lo que me interesa es, por ejemplo, recordar o sea, ¿qué me da para pensar pedagógicamente en el sentido amplio, no de formación de maestros, ni para enseñar, sino qué me da es dos cosas muy curiosas, y es que sabemos que la papa es originaria de América, por lo tanto, macacos japoneses que comen papa, ¿cierto? Pero primero van y la lavan al mar y luego se la comen. Entonces, ahí hay una conducta que en algún momento desarrollaron y se transmite generacionalmente, ¿cierto? Pero hay una cosa simpática, está documentado. Perdón, mm, una macaca hembra no solamente lavaba la papa, sino que la metía, la ensartaba en un palo y la metía En una olla. estas, en una cosa de estas eh, de agua caliente, con, En un surgente de agua caliente. es una Qué cosa de esas, bellísima la historia, bellísima. sí. Siga, En un termal, sí, es gracias, en una Johanna, cosa termal. en un termal, entonces se la comía asada. Sí. Muchos miembros de la comunidad siguieron el ejemplo, pero cuando ella murió desapareció, ¿cierto? Desapareció. Entonces dirían, ay, que los primates, pero también hay córvidos, hay cuervos que cogen las bellotas y todo esto, las ponen en las rayas blancas de las calles, esperan que los carros pasen, los revienten y se comen el interior. Entonces, Absolutamente. digamos, ¿eso qué significa? Significa pues que tenemos que pensar las cosas un poco más ampliamente. Pero digámoslo de esta manera, yo estoy permitiéndome este encuadre por una circunstancia que es la siguiente, mire, yo voy a hablar de didáctica y voy a hablar de didáctica crítica, pero no solamente de didáctica y de didáctica crítica, sino que yo parto del presupuesto de que la didáctica pues es una ciencia que produce saber sobre qué, sobre la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Que parte y problematiza las formas concretas de realización de la enseñanza. Yo no estoy aquí haciendo especulaciones metafísicas descomunales, porque yo lo que quiero hacer es mostrar la conexión problemática o desconexión entre el modo como comprendemos el mundo y como comprendemos la crítica a ese mundo supuestamente dado y cómo afectaría eso a la reflexión didáctica y la enseñanza concreta. O sea, bien lo señalaba el profesor Roy, ¿cierto? No es que la teoría crítica subordine a la pedagogía y entonces haya una pedagogía crítica, sino que la pedagogía, enfrentando los problemas que tiene, vislumbrando nuevos problemas, se sirve de las conceptualizaciones teóricas diversas de la teoría crítica en un primer momento de la primera parte de la escuela de Frankfurt y luego con la segunda y tercera generación de la escuela de Frankfurt, en el caso alemán, pero en el caso nuestro, ya lo he señalado, también hay una perspectiva, a mi modo de ver, crítica
en los lectores de Foucault. ¿Por qué? Porque están pensando la formación del maestro, los saberes que circulan por la escuela, todo lo están pensando en un marco que no es solamente el uso de la caja de herramientas de Foucault, sino que también tiene que ver con los conceptos que permiten pensar la modernidad desde una perspectiva crítica, biopolítica, sociedad de control, etcétera, ¿sí? Ujú. Gubernamentalidad, etcétera. Pero también yo quiero también poner sobre la mesa que las perspectivas críticas, yo no me ocuparé de ellas porque ya lo hicieron algunos colegas españoles, unas colegas españolas y mi querido amigo Diego Muñoz lo hará. También en esas perspectivas críticas está vinculada, por ejemplo, eh, el pensamiento, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y su pedagógica latinoamericana y lo problemático que eso implica. También las teorías del desarrollo, críticas al desarrollo, pero también las teorías moderno-coloniales, postcoloniales, la reflexión intercultural. O sea, yo lo que quiero señalar es que lo que está en juego aquí es una comprensión eh, de nuestro mundo desde una perspectiva crítica, si se quiere, en una marcada tendencia a reflexionarlo desde una perspectiva emancipatoria e incluso utópica, ¿cierto? E incluso utópica, abiertamente utópica, en el sentido en que todos estos marcos de referencia, este pensamiento incluso ancestral indígena, etcétera, nos ayudará a pensar la didáctica, no porque nos diga cómo enseñar mejor a X o Y estrato social o grupo étnico, sino porque nos problematiza eh, el hecho de que en la realización concreta de la enseñanza, lo que opera es una visión de mundo, ¿sí? Absolutamente. Es una visión de mundo. O sea, yo lo digo muy frecuentemente y eso resulta porque es que yo soy muy poco creativo y se me agotan los ejemplos y las metáforas. Ya llega un momento en el cual, pues, no sé si es que se me está reblandeciendo el cerebro o lo que sea, pero yo lo que digo es esto, miren, pensar la didáctica crítica, ahora diré unas palabras al respecto de algo que se quedó en punta, pero volver a eso, pensar la didáctica crítica es simplemente darse cuenta de lo siguiente, eh, y eso ya lo vieron los teóricos críticos del currículum, Kemmins y Carr, que leyeron a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. También lo vieron los pedagogos críticos norteamericanos, Giroux, McLaren, etcétera, en su relación con Paulo Freire, también lo Paulo Freire. Pues es decir, todo digamos, lo que está en juego es lo siguiente, mire, cuando a nosotros nos enseñan ciencias, no nos enseñan los contenidos de la ciencia, nos enseñan una manera de ver el mundo científicamente. Absolutamente. O sea, incluso, si me lo permiten, Lawrence Steinhaus, en su perspectiva crítica del currículum, perdón, en su perspectiva práctica del currículum, como lector de conocimiento e interés, una obra clave del primer Habermas, a mí no me gusta eso de primero y segundo, pero digamos de Habermas joven, conocimiento e interés, criticando las perspectivas positivistas del currículum que decían que los contenidos y los métodos de enseñanza eran científicos y por lo tanto neutrales valorativamente, es decir, no transmitían ninguna visión del mundo ni ninguna visión moral de las cosas. Stenhouse, en un primer momento, usando conocimiento e interés, muestra que sí, que los contenidos en sí mismos, la forma como están organizados, los métodos, etcétera,
están vinculadas con la manera como vemos el mundo y transmiten unos valores, ¿cierto? La enseñanza a nosotros nos enseñan ciencias es por eso. No para que, por ejemplo, cuando aparezca otro virus, no nos vuelvan a hacer la misma tontería que pasó con el COVID-19, que a través de las redes sociales y cadenas de WhatsApp nos decían que era un virus que era como un virus Frankenstein con elementos de SIDA y que tenía gripa, no hay qué. O sea, eh, no se trata de eso, sino de tener una visión científica del mundo, ¿cierto? Por eso la experiencia de la interculturalidad no como una forma de resolver los conflictos interculturales de manera burocrática, sino de pensar radicalmente el conflicto que implica la interculturalidad, lo ha evidenciado a través de la lucha de los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, algunos cerraron la escuela porque era su enemiga, era enemiga de su cultura. A nosotros, uy, ¿qué pasó? Porque para nosotros la escuela es sencillamente como el agua para los peces, eso no se discute, ¿cierto? La escuela no se discute, no es objeto de discusión, es cómo mejorar la escuela o cómo señalar que está anquilosada o lo que sea. Entonces, cuando yo pienso en la didáctica y en la pedagogía, yo lo pienso así, o sea, digamos, cómo cuando producimos el saber en el campo disciplinar y en el campo profesional, desde qué visión del mundo la estamos haciendo y qué conflictos implica eso. Entonces, claro, cuando hablamos de didáctica crítica, pues tenemos que hacer referencia y alusión a la Escuela de Frankfurt, tenemos que hacer alusión a Habermas, tenemos que hacer alusión a la manera como conciben la pedagogía y la didáctica crítica en Alemania, como Klafki plantea problemáticas alrededor de la teoría crítica, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es la idea que yo quiero como rematar. Y en este primer encuadre que se hizo demasiado largo y quedaron muchas cosas en el tintero. Por suerte para mí, no sé si para ustedes, nos vemos el próximo jueves en el mismo canal y en el mismo horario, pero eh, este jueves, perdón, nos vemos. Y es lo siguiente, miren. eh, mm, Tenemos que partir de un presupuesto, ¿cierto? Yo hace muchos años, 20 años, cometí un error grave y fue que tratando de encontrar unos conceptos que me ayudaran a pensar una experiencia que como lector tenía, usando conceptos de la hermenéutica de Gadamer y de Paul Ricoeur, hablé de tradiciones de la pedagogía. ¿Cuál es mi sorpresa? Que años después, hasta en una tesis doctoral, presuponen que las tradiciones pedagógicas existen realmente. O sea, está la tradición pedagógica alemana. Usted le pregunta a un profesor alemán que cuál es la tradición pedagógica alemana, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues no entendería, eso no, porque ese es un concepto que, digamos, yo pensé hace muchos años, en un rebuzno de hace muchos años, eh, lo pensé como una experiencia de lector, ¿cierto? Yo cómo lo leía, ¿sí? ¿Qué era lo que yo encontraba? Lo que yo encontraba era textos producidos en un contexto de producción distinto al mío, ¿cierto? O sea, Colombia y en lengua española, traducidos. Entonces, eh, los alemanes en alemán, las personas que escriben en lengua francesa, o las personas o los académicos e intelectuales que escriben en lengua inglesa. Y entonces, traducidos, da la sensación de que todo eso es como lo mismo, ¿cierto? Educación es lo mismo, formación es una cosa típicamente alemana, intraducible. Ahí poco a poco el profesor Andrés Klaus eh, va encontrando marcos de referencia para pensar eso y hablar con más claridad al respecto. En fin,
Incluso hasta yo mismo me he puesto en tarea de leer filósofos medievales y hasta padres de la iglesia para encontrar cosas allá. Pero como sea, digámoslo, mm, eh, eh, la experiencia que todos tenemos, tanto los jóvenes que están aquí, las jóvenes que están aquí formándose en su pregrado en pedagogía, como nosotros que les llevamos algunos años de lectura, no más, es que nosotros leemos traducciones, ¿cierto? Y al leer traducciones nos pasa eso que yo les decía, que cuando escribimos entonces decimos pedagogía crítica y didáctica crítica de la enseñanza, de la escritura en la educación superior, ¿cierto? Y entonces uno revisa los documentos y nadie dice qué entiende por pedagogía ni didáctica y mucho menos qué entiende por crítica. Lo remiten a desarrollar pensamiento crítico, ¿cierto? Y entonces ahí hay una serie de confusiones conceptuales que son sumamente problemáticas. De ellas hablaré a lo largo de mis presentaciones. Yo quiero concluir, ni siquiera con el 10% de lo que iba a hablar hoy, pero quisiera concluir con un asunto y es el siguiente, miren. En Colombia, la pedagogía ha existido en relación con la formación de maestros. Por lo tanto, llegamos a la peregrina idea de que la pedagogía estaba exclusivamente vinculado a la formación de maestros. Ahora estamos, y por eso la confundimos con didáctica, y en algunas ocasiones la confundimos con currículum, y eso se vuelve un batiburrillo muy difícil de plantear. Yo lo que quiero señalar aquí es simplemente lo siguiente. Yo me voy a ocupar de la didáctica crítica. ¿Eso qué quiere decir? Que mis problemas van a ser la enseñanza y el aprendizaje en una perspectiva crítica, ¿cierto? En una perspectiva crítica. Es decir, eh, voy a tratar de ver cómo, del mismo modo como el grupo de historia de la práctica pedagógica, se ha servido de conceptos como gubernamentalidad, biopolítica, sociedad de control, etcétera, se han servido para pensar la formación de maestros, los maestros en Colombia, el saber del maestro, la subordinación del maestro, etcétera, todos esos temas que a ellos les preocupan. Del mismo modo, yo voy a tratar de pensar la didáctica, pero en una gama, espero, lo suficientemente amplia, que no sea solamente la escuela de Frankfurt, la primera parte, que no sea solamente Habermas o la tercera generación de la escuela de Frankfurt, Honneth, etcétera, Bellmer, sino también tener la oportunidad de plantearme y plantearles a ustedes otros senderos críticos también, que Foucault, pero también perspectivas moderno-coloniales, etcétera, para poner sobre la mesa un hecho fundamental, y es que la enseñanza, como bien lo dijo el profesor Helber Velilla en su eh, artículo sobre la didáctica general, eh, dice, la enseñanza no es una praxis del maestro, son muchas praxis que confluyen allí, sociales, Exactamente. culturales, políticas y de todo índole. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tratar de hacer es hacer un recorrido amplio que nos sirva de marco de referencia para pensar de manera plural estos problemas de la enseñanza y el aprendizaje. Yo termino aquí por hoy. Quedo abierto a las preguntas y las discusiones que queden para seguir conversando. Gracias, profesor Juan Felipe. Gracias, maestra Araceli, también por su participación. Muchachos, muchachas, anímense a participar. Preguntas, comentarios, observaciones, petición de claridades.
Laura, ya te habilito el micrófono. Oli, buenos días. Em, Si yo quieres, quería abre como, cámara, Laura. no, no tengo, no estoy como en un lugar muy apropiado. Em, pero le quería preguntar al profe, bueno, pues no preguntar o no sé. Lo que pasa es que hablando de esas tradiciones, ¿cierto? Por ejemplo, eso a mí en clase me ha servido demasiado, porque cuando llegan profes como que no son tan de la línea en la que una le gusta ver clase, ¿cierto? Pues como con quienes uno encuentra muchas diferencias conceptuales, ¿cierto? Y que pues como que muchas veces me ha tocado preguntarle a los profes como, profe, pero pues usted, ¿desde dónde me está hablando? O ¿desde dónde vienen esos conceptos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno me salió con que era como que era tradición francófona. Y yo, ok. Entonces comenzó a desglosarme los conceptos y pues es como, es muy distinto a lo que una acostumbra, ¿cierto? Como por las líneas que una tiene en el pregrado, pero sí me parece que esas tradiciones, aunque no suelen ser precisas, sí logran como al menos marcar una distancia, ¿cierto? Y decirle a los otros como, mira, pues yo me paro desde aquí, ¿cierto? ¿Desde dónde te paras vos? Entonces es como eso, como ese comentario sobre las tradiciones. No, yo quisiera señalar lo siguiente y es que tienes toda la razón. Es decir, eh, esas tradiciones son orientativas, o sea, nos ayudan a orientarnos en la conversación, pero también en las lecturas, pero también en la investigación. Pero hay que también tener en cuenta lo siguiente, y es que nosotros, pues siguiendo a Roger Chartier, perdón, hay unos contextos de producción, pero también unos contextos de apropiación, ¿cierto? Unos contextos de apropiación. Y ese contexto de apropiación nuestro es ineludible. O sea, yo puedo leer a Comenio, puedo leer a Comenio en checo, lo puedo leer en alemán, lo puedo a leer en japonés, puedo leerlo como quiera, en la lengua que quiera, si es que las conozco, en latín, si es que lo conozco, pero yo no puedo eludir mi contexto de apropiación. Yo no, es decir, eh, eh, mm, es que a veces yo tengo como la sensación de que cree que uno es como embajador de la pedagogía alemana y eso es una bobería. Yo no tengo ningún interés en eso. Yo los leo porque me ayuda a orientarme y aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, yo les cuento una cosa muy graciosa y es que alguna vez tenía una discusión con un colega teólogo y yo por mamar gallo, que es una costumbre impropia mía, yo le decía que la teología de la liberación era de origen alemán, ¿cierto? Eh, pero de pura mamadera. Y es verdad, la Es teología de la verdad. liberación se escribió, inició en alemán. Pero eso no quiere decir que los desarrollos hechos por los teólogos de la liberación en América Latina sean subsidiarios de los alemanes. Entonces, eso nos pasa a nosotros, eso nos pasa a nosotros. Querámoslo o no, en nuestro contexto de apropiación está ahí. La idea de que la pedagogía es el saber pedagógico del maestro, eso es un meme, ¿cierto? Eso ya está en el ADN. Eso ya, pues, eso está en la ley, está en Y las la didáctica normas. también, tampoco, ¿cierto? Como para No, continuar. no, Tampoco. yo solamente quiero señalar esto y es que nunca olviden que la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que cumple 70 años, felicitaciones, quitaron la didáctica general porque no se necesitaba. Y es verdad que no se necesitaba porque efectivamente lo que hace el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica es una suerte de didáctica general, restringida, pero es una suerte de didáctica. Por eso, a quien lideró ese proceso, que pertenecía al grupo,
le parecía completamente normal eliminar el de didáctica general. Amén de la idea peregrina de Royman Pérez y Rómulo Gallego Vadillo, el Señor tenga misericordia de nosotros, que decían que la didáctica general era un método para enseñar todo a todos. Eso pues no se le ocurre a nadie. Pero digámoslo de esta manera, para señalar lo que decía Laura, nuestra asistente, nuestra estudiante, hay, esas tradiciones nos ayudan a orientarnos, pero no podemos olvidar nuestro contexto de apropiación, porque la apropiación siempre es productiva. O sea, la apropiación que nosotros hacemos de otros contextos de producción no es pasiva, siempre estamos reelaborando. Por eso las confusiones conceptuales y teóricas que nosotros tenemos, las confundimos con algunos autores españoles que yo he leído y con chilenos y con todo el mundo. Todas esas confusiones las tenemos todos, pero ese es el, digamos, como Laura, como tienes toda la razón, ayuda a orientarse. Por ahí levantó la mano alguien, Felipe Peña. Felipe, Felipe, puedes abrir micrófono. Ahora sí me escuchan. perfectamente, tocayo. Dale. Es que yo quería preguntar como un par de cosas y hablar unas respecto a lo que se habló en la discusión ahorita. Y es que, a ver, yo entiendo que, digamos, uno sí se sustenta muchas veces como en lo que uno, entre comillas, podría llamar tradiciones, porque yo, digamos, con ese término no estoy de acuerdo, porque siento que pues, el conocimiento de la humanidad es conocimiento de la humanidad. Hay bases culturales que permiten uno acercarse un poco, pero al establecer que una tradición es como la base en la que usted sustenta una postura, pues básicamente uno cae en mero eclecticismo ahí diciendo pues que todo es válido, porque todas las líneas plantean una forma diferente. Sin embargo, yo creo que una forma muy sustancial de superar, digamos, ese problema de tanta línea recae muchas veces es en la evaluación, que es otra cosa muy diferente pues a lo que hemos estado discutiendo, pero que recae muchas veces en la evaluación y que ahí es donde uno realmente se aplica ese término crítico respecto al proceso educativo. ¿Por qué? Porque siento que ahorita estábamos, pues mientras que se está dando la discusión, se está confundiendo desde lo que pues concibo personalmente, que es la escuela como institución y la educación como medio de construir sociedad, por decirlo de alguna forma. Y que lastimosamente en el proceso, digamos, de desarrollar procesos educativos, entre comillas, críticos, dejamos de lado muchas veces los procesos evaluativos, que son los que nos permiten demarcar un marco de sociedad el cual queremos construir y el marco de sociedad en el cual nos ubicamos para transformarla, ¿cierto? Eh, Todo eso para decir que a mí me preocupa muchas veces que, digamos, cuando hablamos de pedagogías críticas, de didáctica crítica, mm, lo hacemos desde el marco de lo que plantean autores que culturalmente no están ubicados acá, ¿cierto? Pues digamos, por ejemplo, con lo que se daba ahorita de la broma que decía el maestro de lo de la teología de la liberación. Es como, pues, los que construyeron la teología de la liberación se hicieron, por decirlo entre comillas, un marco evaluativo de qué era América Latina en términos sociales, culturales y políticos para poder desarrollar su modelo de sociedad. Y en procesos educativos nosotros muchas veces no hacemos eso, sino que decimos, ay, por ejemplo, ¿qué pasa en el modelo educativo colombiano en términos legislativos? Ay, venga, copiemos el modelo de tal país nórdico. Ay, copiemos el modelo educativo de tal otro país. Y parecemos es un salpicón de métodos educativos de muchos lados que no hacen un proceso evaluativo real de las condiciones materiales del país. Y creo que ahí es donde está la materia crítica realmente. Y ya. Bueno, Eh, yo me atrevería
a señalar lo siguiente, y es esto. En primer lugar, tratar de, de insistir en una cosa, y es eh, el contexto nuestro de apropiación es ineludible. O sea, es absolutamente ineludible. Nosotros con frecuencia descalificamos la, eh, las propuestas que otros hacen diciendo que es que citan autores que no pertenecen a este contexto. Sí, esos autores no pertenecen a ese contexto, pero ellos sí. El, el Paulo Freire leyó a Sartre, a Marx, No. y no por eso dejó de ser brasilero, ¿cierto? Es decir, y a pensar los problemas de Brasil. Entonces, tenemos un primer inconveniente y es que hay como una suerte de percepción frecuente de que la ubicación en un territorio de suyo nos da a nosotros un conocimiento del territorio, cuando pues haga lo que haga, usted termina haciendo un mapa. Yo he visto trabajos muy interesantes. Aquí hay un programa que se llama Desarrollo Territorial y he visto trabajos muy interesantes de mapas comunitarios. O sea, mujeres que tejen mapas, ¿cierto? Que construyen su territorio y piensan su territorio haciendo mapas, ¿cierto? Tejidos en formas de colchas. Por ejemplo, muy útil para la memoria, ha sido muy útil para pensar el territorio, pero también para, digamos, trabajar el problema de la violencia y del terror, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer en primer lugar es saber esto. Nuestro lugar es ineludible, ¿cierto? Y muchas veces los errores que tenemos cuando leemos a estos autores que no están entre nosotros o que pertenecen a otros contextos se deben a que justamente lo estamos leyendo desde el nuestro. Entonces, es absolutamente ineludible. Eh, por supuesto que en una perspectiva crítica cada vez más radical, se exige que el diálogo intercultural permita construir perspectivas críticas que pongan en cuestión la manera como se piensa lo crítico desde Europa, por supuesto que sí, o desde los Estados Unidos, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, sería demasiado impropio e inadecuado, aunque uno esté o no de acuerdo con eso. Creo que es Michael Apple, que con frecuencia viaja a Venezuela y trabaja y asesora curricularmente al gobierno bolivariano de Venezuela, y él es norteamericano. Sería tanto como decir entonces que este señor no puede ir allá porque es gringo, o está habilitado porque fue formado por Pablo Freire. Yo creo que no, yo creo que lo que debemos discutir nosotros aquí es la manera como visiones complejas de mundo confluyen para pensar que las cosas no están bien, no, que eso que creemos que es natural no es natural, que podría ser de otro modo, esa potencia emancipatoria del pensamiento crítico, también esa denuncia radical, cuasi profética, de lo reificado, de lo que nos parece natural, e ir mostrando posibilidades efectivamente para la construcción de una sociedad mejor antes de que el calentamiento global nos cocine a todos en nuestros jugos. Aldis, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Y buenos días a todos. Profe, sí, de hecho estaba pensando eso como a ver, usted mencionó ahorita al profesor Alexander, yo también lo voy a mencionar. En algún momento él me decía que cuando leemos un libro, un texto,
un autor, no solamente leemos lo que ese autor o lo que ese libro nos dice o nos quiere decir, sino también cómo se hizo y desde dónde se escribió, ¿cierto? Entonces es poder entender, comprender o darnos cuenta de cómo lo hizo, por qué lo hizo y ahorita hablando pues con el profesor, pues esta semana estábamos hablando de un tema de educación sexual, por ejemplo, educación sexual para las familias en un colegio. Entonces eso, él me remite, por ejemplo, a leer un libro de Margaret Mead, Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Entonces hablábamos de eso porque si yo voy a hablar de educación sexual aquí en Colombia, acá en Medellín, es exactamente en La Estrella, el municipio de La Estrella aquí, ¿por qué me remito a Samoa? Porque vamos a hablar de adolescencia, sexo y cultura en Samoa. Entonces, de alguna u otra forma se construye ahí como unos argumentos desde otras esferas. Si Samoa, pues yo ni siquiera conocía Samoa, cómo se empieza a construir conocimiento desde esas otras esferas, desde esas otras investigaciones, desde esos otros conocimientos y posibilidades. También lo veía cuando hacemos, por ejemplo, investigación, cómo sacamos estos antecedentes. Entonces no solamente es pues, como esos pasos iniciales, no solamente es revisar los antecedentes locales, sino cómo se ve ese tipo de conocimiento que pretendemos construir, o sea, qué tipo de información o qué otra información hay en otras esferas y cómo empezamos a traer y a recopilar todo para ver, para tratar de entender un poco cómo se vislumbra ese dato, ese concepto, ese término en otras esferas. Gracias. Yo no sé si podemos ir cerrando aquí porque nos faltan 3 minutos, Laura, pero yo quiero simplemente, no porque tenga la última palabra, ni mucho menos, simplemente quisiera señalar esto. Este es un abrebocas, esta es la primera parte, ¿cierto? Nos vemos el próximo jueves. Dimos un derrotero, pero esto es como un curso, ¿cierto? Pues se llama curso, es como un río, ¿sí? Dijimos que íbamos a tener ciertas cosas, pero bueno, eh, eh, por lo menos hablé de didáctica, que es una de las hay un gran amigo mío que dice, cuando me presenta en las conferencias, dice: "Vea, les presento al profesor Garcés. Él dice que va a hablar de esta cosa. Él termina hablando de otra, pero creo que esta vez espero que Laura y la profesora Araceli y todos aquí los que me conocen sepan que sí hablé de didáctica, pero necesitaba encuadrar lo que entiendo por crítica. No lo hice con la teoría crítica, sino con esos ejemplos bíblicos, como por mostrar ahí esas dos cosas. Pero también señalar e invitar en este minuto que me queda a que lo que nosotros como pedagogos tenemos que hacer es aprender a leer el mundo dialogando con todo. O sea, hablando con todo lo que hay que hablar. Y por eso necesitamos construir una comunidad académica que es la que está aquí reunida y que yo celebro en última instancia. Muchas gracias, Laura, y nos vemos el jueves. Muchas gracias a usted, profesor Juan Felipe, y gracias por esa exhortación que usted nos hace a revisar los conceptos. Es que yo creo que también es necesario, solamente para añadir en dos segundos algo, justamente lo que usted hace es lo que es maluco prescribir, ¿cierto? Pero y más deber ser de maestros, pero yo creo que por lo menos los estudiantes deberíamos interpelar a todos los profesores que tengamos cuál es su lugar de enunciación, cómo está entendiendo los conceptos y por qué los entiende de esta manera. No necesariamente para entrar en una disputa, pero sí para saber desde dónde está hablando el otro y por qué no nos podemos entender o por qué sí nos entendemos o de qué manera esos diferentes discursos permiten comprender una determinada problemática educativa, pero creo que eso es una demanda legítima que los estudiantes tendrían que hacerle a cualquier profesor, pero también a cualquier discurso, al mismo texto, a los mismos autores, y que Juan Felipe haya iniciado
declarando explícitamente cuál es su posición, cómo entiende los conceptos, igual que lo hizo la maestra Araceli también en su momento. Yo creo que es una posición ética, ¿no? Declarar explícitamente de dónde estamos hablando. Y así es que creo que nos podemos comprender. Así que muchas gracias por ese preámbulo que creo que es necesario para todos. Maestra, la esperamos en las próximas sesiones y les agradezco a todos los que participaron y conversaron con los profesores aquí presentes virtualmente. Que estén muy bien y hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego. Chao, gracias.